Muy bien, ustedes me dirán si están viendo mi pantalla. Sí, doctor. A ver, quisiera que me confirmen. No escuchó nada. Sí se Sí, visualiza, doctor, sí se... doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, si es así, estamos justo en la hora. Vamos a dar inicio a esta clase teórica de, como ustedes ven, de neuropatología. Ustedes saben de que todos los problemas patológicos, las enfermedades que nosotros desarrollamos en cualquier parte de nuestros órganos, primeramente, para entender la patología, debemos recordar siempre lo normal. Y ustedes ya saben lo normal, se supone, ¿no? Ya han estudiado anatomía, histología, bioquímica, fisiología, que son los cursos básicos en los cuales vamos a fundamentar nuestras observaciones, ¿no? En patología. Porque si no sabemos, como repito, lo normal, va a ser un poco complicado, pues, entender lo patológico, ¿no? Más aún en neuropatología, porque daría la impresión de que la neuropatología es un tema un poquito complicado, conflictivo y a veces difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno estudia anatomía, ¿no? Tan complicado parece que fuera. Sin embargo, cuando recordamos lo normal, el resto es sencillo. Entonces, recordando lo normal, acá tienen un cerebro normal, el cual ustedes ya han estudiado, como les decía, en la cual pues recordamos, ¿no? Los lóbulos cerebrales, las circunvoluciones, los surcos y cisuras, y el cerebelo que está en la parte inferior, y acá parte del tronco encefálico de la médula espinal estamos viendo, ¿no? Entonces hoy día vamos a repasar todas las alteraciones que se presentan en el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Es decir, los nervios que no los vemos acá. Macroscópicamente, ya les digo, este es un cerebro normal, y desde el punto de vista microscópico debemos recordar también cuáles son los elementos celulares que vamos a hallar en el cerebro, ¿no? O el sistema nervioso central. La primera célula de mayor importancia, ojo que no hay ninguna que no tenga importancia, todos son importantes, pero esta es la más prominente, son las neuronas, ¿no? Acá ya la conocen ustedes, acá hay una muestra de ello en este preparado histológico en la cual se ven todas sus características, ¿no? El núcleo, el citoplasma, las prolongaciones dendríticas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una célula que se llama las neuronas. A las neuronas le acompañan otro grupo de células que se llama la glía, ¿no? Y la glía, a su vez, está constituida por los astrocitos o astroglía, la microglía y la oligodendroglía. Todos estos son los elementos celulares normales. En este esquema estamos viendo que los astrocitos, por ejemplo, tienen formas diferentes a la cual se le va a dar el nombre de acuerdo al cual es el que predomine, ¿no? Tenemos el astrocito protoplasmático, el astrocito fibroso o fibrilar. Y el esquema también nos sirve para recordar cuál es la importancia de estas células, ¿no? De los astrocitos o la astroglía. Ahí ven ustedes que sus prolongaciones dendríticas tienen como unos piecitos que están esquematizados en los vasos sanguíneos. Como ven ustedes, son una especie de zapatitos, a eso se les llama pues los pies chupadores, ¿no? Que son elementos histológicos de gran importancia, sobre todo porque a ese nivel se va a producir pues la llegada de la sangre, los vasos sanguíneos, y de ahí se van a absorber hacia el parénquima, ¿no? Luego están las otras células gliales, que es la microglía. Cada una de estas, como ustedes saben, tiene sus funciones. La microglía se dice que es nuestro sistema de defensa del cerebro, ¿no? Que serían los macrófagos que nos ayudan a defendernos. Y la oligodendroglía
que se encarga de producir la mielina. Y la mielina es la que en el sistema nervioso central va a hacer que se diferencien esas zonas que macroscópicamente vemos, que son la sustancia gris y la sustancia blanca. Cuando se alteran, por ejemplo, estas células, la oligodendroglía, no va a haber producción de mielina. Y eso va a dar lugar a algunas enfermedades que después vamos a ver, ¿no? Con determinadas características. Lo anterior era un esquema, esto ya es un estudio histológico coloreado con hematoxilina eosina, que es la coloración de rutina, en la que las características definidas, así como veíamos en los otros esquemas, no se ven tan claramente, ¿no? Por eso hay que utilizar coloraciones de plata, en la que sí nos permiten ver más detalladamente todas las características de estas células. Acá tenemos, por ejemplo, la oligodendroglía, que están en una fila, son células del núcleo redondeadito, ¿no? Esta es la microglía, miren, ¿no? La microglía, como ven, con una coloración de plata nos permite ver detalladamente sus características que difieren de las otras, ¿no? Y además le agregamos otro grupo de células que normalmente también están en el cerebro. Se le llama el glioepitelio. ¿Por qué se llama glioepitelio? Porque son células de aspecto epitelial, como están viendo acá, están en una columna, pero que son células gliales. ¿Y dónde están estas células gliales? Estas están tapizando las cavidades ventriculares, en donde también vamos a encontrar las formaciones que van a dar lugar a la formación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Después vamos a ver eso. Entonces vean, hemos hecho un repaso de las principales células que constituyen el sistema, o que vamos a encontrar en el sistema nervioso central normalmente, ¿no? En esta fotografía es simplemente para recordar que, ¿se acuerdan la primera foto de la neurona típica que veíamos, no? Esa estaba en el cerebelo, tronco encefálico, ¿no? Pero fuera del cerebro también hay neuronas. Estas células redondeadas que ven ustedes acá de diversos tamaños, ¿no? Acá hay una mediana al centro, otra acá un poquito más coloreada, otra más grande con un citoplasma más claro, pero son normales también. Estas también son neuronas, pero estas están situadas en el sistema periférico, nervioso periférico, en los ganglios simpáticos. Ejemplo, en la cavidad abdominal tenemos los ganglios simpáticos, ¿no? En la zona retroperitoneal, entonces ahí también hay neuronas, ¿no? Con esa introducción del recuerdo breve de la arquitectura histológica del sistema nervioso central, vamos a hablar entonces ya de las alteraciones que se van a producir acá. El primer problema que vamos a estudiar, recordar, es el edema cerebral. Para entender el edema, que además es sencillo, simplemente ustedes recuerdan lo que ya aprendieron, ¿no? En patología general les enseñaron qué es el edema, cuáles son sus características, por qué se produce el edema, porque el edema es en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? En cualquier órgano. Simplemente recordando entonces que el edema es la salida del líquido del intravascular o del intracelular al intersticio. Esa salida del líquido hace entonces que un órgano va a aumentar de volumen, de tamaño. El edema, por lo tanto, simplemente nos está diciendo que hay fundamentalmente un trastorno hemodinámico, ¿no? Y acá, en el sistema nervioso central, en el cerebro, básicamente vamos a tener que ver entonces con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El edema se supone, como ya recordando lo que era la etiología, la etiopatogenia del edema en cualquier órgano, en el cerebro también, pues se supone entonces que hay la salida del líquido hacia el intersticio, hacia el intercelular.
Y como les decía, eso significa que el órgano va aumentando de tamaño, va creciendo. Ahí entonces hay una cosa que hay que tener presente en el cerebro. En un adulto, el edema va a hacer que el cerebro, el parénquima cerebral o cerebeloso, crezca. Pero nuestro cráneo, nuestra calota craneana, ya no tiene a dónde puede crecer, ¿no? A diferencia de un niño, un recién nacido, en la que la calota craneana todavía no se ha osificado. Entonces, un problema de edema cerebral en un recién nacido o un niño que recién está en sus primeros días de vida, puede crecer el cerebro, ¿no? Sigue aumentando de volumen, se va reteniendo el líquido y se va abriendo las suturas. Su cabeza va creciendo. Pero ya les dije, eso no ocurre en los adultos ya. En los adultos ya tenemos todas las fisuras interóseas ya calcificadas, ya están pegados los huesos, ¿no? Ya no hay a dónde crezca. Entonces ahí viene el problema. ¿Qué va a ocurrir con ese órgano que está aumentando de tamaño? Entonces va a tender a salir, pues, por alguna parte, ¿no? Porque está creciendo. ¿Cómo vamos a ver el edema cerebral macroscópicamente? El edema cerebral se supone, primero, para eso debemos recordar cuál es el peso de un cerebro normal de un adulto, por ejemplo, ¿no? Porque si yo no sé cuánto pesa aproximadamente el cerebro de un adulto, ¿cómo diré que este cerebro está aumentado de peso y de tamaño o está disminuido de peso, ¿no? Aparte de que cuando obtenemos un cerebro como este que estamos viendo acá, en que se ve muy prominente, turgente, todo el parénquima cerebral. Las circunvoluciones, miren, bien prominentes, gruesas, brillantes. Eso es propio de un edema cerebral. Después vamos a ver cómo el edema cerebral es tan grave que puede ocasionar la muerte, ¿no? En patología del sistema nervioso central es la cosa tan grave que si hay alguna lesión va a ser irreversible, en primer lugar, y en segundo lugar puede ocasionar la muerte, ¿no? Y una muerte súbita, rápida. Bueno, entonces acá probablemente este cerebro está muy aumentado de peso. Supongamos que sea un adulto, de repente esto está pesando 1800 gramos, ya pues está aumentado de tamaño, de peso. Y encima que vemos eso lo que ya es descrito, ¿no? Las circunvoluciones muy prominentes, bien gorditas, ¿no? Como esta de acá, miren, por ejemplo. Y eso está en todo, ¿no? Todo el parénquima cerebral. Microscópicamente, ¿cómo vemos el edema? Aquí está un corte del cerebro, en la cual está toda la población celular que hemos recordado, ¿no? Neuronas, glía, microglía, oligodendroglía, etcétera. Pero nos llama la atención esto de acá. Esta zona con un halo blanquecino, acá igual, ¿no? ¿Qué es esto? Son vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo, una pequeña arteria. Y esto de acá se llama el espacio de Virchow. Esto no debe estar así dilatado. ¿Por qué está dilatado? Porque el líquido pues está retenido también a ese nivel, ¿no? Entonces, microscópicamente lo que vamos a ver es una dilatación, como estamos viendo acá, de los espacios de Virchow. Le dije que nuestro cerebro de repente ya no tiene a dónde crecer, a dónde expandirse, va a tener que buscar salir por alguna parte. Entonces ahí viene ya el otro problema grave, que es la hernia. ¿Qué cosa es la hernia? Hernia, que me imagino que ustedes han escuchado, han estudiado muchas veces. Hernia es un término genérico. Hernia simplemente nos indica que hay la salida de un órgano o parte de un órgano de su sitio anatómico normal hacia otro sitio, hacia otra cavidad puede ser, o hacia el exterior. Y esa salida se lleva a cabo por orificios naturales. El ejemplo que les puedo poner de hernia más común, por ejemplo, es en el hombre, la hernia inguinal. Porque en el canal inguinal nosotros tenemos
dos orificios por los cuales emerge el cordón espermático, ¿no? Pero esos son orificios virtuales. Por algún motivo eso se dilata. Es como yo lo comparo siempre la hernia en nuestro vestido, en nuestra vestimenta, pues en la camisa, el saco, ¿no? Tenemos los botoncitos, ¿no? Que nos sirven para asegurarnos. Y esos botoncitos entran en un huequito. Si ese huequito está perfecto, el botón se mantiene ahí y nuestro vestido, nuestra camisa, lo que sea, no se abre. Pero ¿qué pasa si se abre, si se dilata ese huequito? Se abre, se sale. Algo parecido es la hernia. El huequito ese que estaba ahí, pero mantenía cerrado, se dilata y el órgano que está en la vecindad va a salir. Lo que estaba diciéndoles, el ejemplo de la hernia inguinal. En una hernia inguinal, por ejemplo, ¿qué cosa va a salir? Va a salir lo que está contenido en el abdomen. Puede salir el epíplon, puede salir los intestinos, que eso es gravísimo, ¿no? Muy bien, una cosa entonces similar la extrapolamos al sistema nervioso central. Cuando hay edema, entonces aumenta el volumen, aumenta el peso y aumenta la presión intracraneana. En el edema, si hay un tumor intracraneano, también va a ocurrir eso. Va a aumentar el volumen, va a seguir creciendo y el cerebro ya no tiene a dónde salir, ¿no? Y hablamos eso porque en el niño sí puede crecer, en cambio en nosotros, en los adultos, ya no. En el cerebro y cerebelo existen zonas anatómicas por donde puede herniarse el cerebro o el cerebelo. Y esas zonas de debilidad están acá. Están en primero, el orificio. El más importante es esto que está acá en el agujero occipital, por donde, como bien sabemos, pues está saliendo el tronco encefálico, la médula espinal, ¿no? Y acá está el cerebelo. Ese orificio virtual, entonces, hace de que si esto va creciendo, va aumentando, ya no puede ir hacia arriba, se va hacia abajo y sale el contenido, en este caso cerebeloso. Esto se llama hernia del uncus, ¿no? Si esto ocurre así, cualquiera que sea la causa, este paciente se muere de inmediato. Una herniación de amígdalas cerebelosas significa una muerte. Eso se le dice enclavamiento del paciente, ¿no? Se muere de inmediato. Esta es la más frecuente, la más importante en el agujero occipital. Pero acá tenemos también otra zona que está, acá tenemos la tienda del cerebelo, ¿no? También hay un orificio que está en relación al tronco encefálico, por donde puede herniarse también el cerebro, ¿no? Ya no es el cerebelo, sino el cerebro. Más hacia arriba, aquí, debajo de la hoz del cerebro, igualmente existe otro orificio, por donde también puede herniarse. Se supone que esto y esto de acá son de menor gravedad, pero siempre, ya les dije, cualquier lesión neurológica es sumamente gravísima. Y la que les insistía tanto, la más frecuente, la que ocurre, es esta de las amígdalas cerebelosas que da lugar a la muerte inmediata del paciente, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de otro problema casi parecido, pero no es lo mismo al edema, ¿no? Ya sabemos que es edema. Ahora vamos a hablar de hidrocefalia. Agua dentro del encéfalo. Nosotros normalmente tenemos el líquido cefalorraquídeo que está circulando en todo nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto? Ese líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos, ¿no? Lo que antes les mostraba, esas celulitas que se llama el glioepitelio, esos son los que están tapizando pues los plexos coroideos. A ese nivel entonces de los plexos coroideos es que se forma el líquido cefalorraquídeo, normalmente. Una vez que se forma ahí,
sale a todas las cavidades ventriculares, empieza a circular por todos los conductos del sistema nervioso central. Eso es normal, todos tenemos eso. Y ese líquido va a ir al final, va a terminar hacia el otro extremo, que está en la parte superior del cerebro, donde están las convexidades cerebrales superiores, donde hay una especie de granulaciones, que se llaman las granulaciones de Paccioni. ¿Cuál es la función de esas granulaciones? Reabsorben el líquido que se formó. Vean entonces, hay una fuente donde se produce el líquido, luego circula y va a otro lugar donde se reabsorbe. Esa producción y reabsorción debe ser igual. Es decir, si se produce 10 centímetros de líquido cefalorraquídeo, debe reabsorberse 10. Y nos mantenemos tal como estamos, todos los que estamos normal, estamos caminando, haciendo nuestras actividades, etcétera, y no tener problemas, ¿no? Pero de repente en todo ese trayecto hay algún problema que va a dar lugar a que ese líquido ya no va a haber el equilibrio. De repente puede ser una mayor producción. Ejemplo, un tumor en los plexos coroideos puede dar lugar a que se produzca mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Supongamos, hipotéticamente, les estoy poniendo el número, ¿eh? Supongamos se produzca 50 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, llega a las convexidades cerebrales y se va a reabsorber 10. Va a quedar 40 remanente. Eso se va reteniendo. Eso es lo que ya se llama la hidrocefalia, que va a dilatar las cavidades ventriculares. Al dilatar las cavidades ventriculares va a producir atrofia del parénquima cerebral. Una atrofia, ¿qué significa? Ya demencia, trastornos mentales, ¿no? Bueno, entonces estábamos en que una de las causas puede ser que hay una mayor producción. La otra causa, podemos ir al otro extremo, en que por algún motivo esas vellosidades de Paccioni que reabsorben sufren algún fenómeno, por ejemplo, inflamatorio, una meningitis, por ejemplo. Va a terminar fibrosándose todo eso, y al fibrosarse no va a reabsorber. Por lo tanto, así se produzca normal, no va a haber reabsorción o se reabsorberá poco. Igual va quedándose líquido, produciendo hidrocefalia, que es la acumulación entonces excesiva de líquido cefalorraquídeo. Hay dos tipos de hidrocefalia. Si hemos entendido cómo es la producción y la fisiología normal del líquido cefalorraquídeo, esto es sencillo entender los tipos de hidrocefalia. Uno será pues no comunicante, ¿no? Comunicante, la palabra dice todo, ¿no? Comunicante significa de que todo está bien, ¿no? Está circulando todo, si cabe el término, el sistema por donde circulan los tubitos, la cañería, si cabe el término, está normal. Pero donde se reabsorbe es el problema. Entonces hablaremos de un problema de hidrocefalia comunicante. Y no comunicante significa que en alguna parte del trayecto que recorre el líquido cefalorraquídeo, por algún motivo, no pasa. Ejemplo, un tumor, una inflamación. Por ejemplo, si hay un problema inflamatorio que compromete los agujeros de Luschka, el agujero de Magendie, también va a producir una hidrocefalia no comunicante. Muy bien. Insisto, esas dos cosas, hasta tres cosas que estamos ya repasando, son de gran problema, que cuando ocurre eso, cuanto antes primero debemos diagnosticarlo, pues, ¿no? Para poder tratar, porque ya le dije, de repente el paciente, bueno, queda vivo, pero vivo con severos problemas neurológicos, ¿no? Y eso no es nada bonito, ni nada, por supuesto, para pacientes es malísimo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de las enfermedades vasculares cerebrales, en la cual vamos a tener estos términos: la encefalopatía hipóxico-isquémica, los infartos, la hemorragia, ¿no? Estas lesiones vasculares cerebrales, en cuanto a su magnitud, va a depender del tamaño del vaso que sufre el daño. Hipoxia, dijimos, falta de oxígeno, ¿no? Llega sangre a una determinada zona por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, la arteriosclerosis puede obliterar un vaso,
y produce hipoxia, ¿no? En este caso, hipoxia cerebral. Si se compromete un vaso pequeñito, la lesión va a ser pequeña. Acá, por ejemplo, en este corte, ¿qué estamos viendo? Miren, aquí se ve muy bien la sustancia gris, la sustancia blanca, etcétera. No hay nada que nos llame la atención, a excepción de estas cositas, miren. Unos puntitos rojitos, ¿no? Que pese a ser pequeñitos, esto tiene una gran expresión clínica neurológica, ¿no? Viendo esto, nosotros diríamos que acá la lesión vascular obstructiva no ha sido de un vaso grande, ¿no? Un vaso pequeño. A diferencia, pues, pensemos que, por ejemplo, acá está la arteria basilar, miren, una arteria de mayor calibre. Si se obstruye esto, la lesión va a ser más prominente, ¿no? Y la lesión, la localización de la lesión anatómica va a ser lo que clínicamente muestra el paciente, ¿no? Porque es diferente que sea una lesión, cualquiera que sea, aquí en la corteza, en el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, a diferencia que sea acá en el tálamo, por ejemplo, ¿no? O en el tronco encefálico, que es gravísimo. La primera, la encefalopatía hipoxia puede tener múltiples causas, hasta incluso puede ser de tipo fisiológico, ¿no? Cuando tenemos hipoxia, por ejemplo, fisiológicamente, cuando se viaja a las grandes alturas. Me imagino que aquí entre los asistentes hay muchos que han ido, por ejemplo, acá nomás en nuestro país, ¿no? Me interesa nuestro país, han ido a Huancayo, a Ticlio, ¿no? Han pasado Ticlio. Cuando llegamos ahí, antes de llegar ya estamos sintiendo malestar, nos duele la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Por la hipoxia cerebral, ¿no? Entonces ahí hay ya un problema de encefalopatía hipóxica. Eso, bueno, puede ser mejorado, corregido, ¿no? De alguna forma, o a veces incluso espontáneamente uno se va adaptando a ese problema de hipoxia. Pero lo grave es cuando ya la hipoxia, la isquemia es producida por otra causa, ¿no? Ejemplo, el paro cardíaco, un paciente que, ejemplo, está en sala de operaciones y por algún motivo hace un paro cardíaco, va a ser un problema de isquemia cerebral, ¿no? Y se va a morir el paciente ahí. Los pacientes que sufren de problemas cardíacos, sobre todo que han dejado secuela en el corazón, van a terminar haciendo arritmias, ¿no? Ese corazón ya no va a latir normal. Eso también va a condicionar a una encefalopatía. Y por supuesto el shock, ¿no? Que es un estado hemodinámico en el cual el paciente se baja la presión, se desmaya, etcétera, ¿no? El shock puede ser ocasionado por múltiples causas, ¿no? Uno de los más frecuentes puede ser el shock hipovolémico, un paciente que sangra cantidades, por ejemplo, va a entrar en shock, pues se va a chocar, ¿no? Y eso secundariamente va a producir lesión cerebral. Un shock alérgico, que no es nada raro también, puede ser una alergia medicamentosa, una alergia alimentaria, ¿no? Puede producir también un shock y al final daño cerebral. Los infartos, cuando hablamos de infarto, en este caso estamos hablando, por supuesto, del infarto cerebral, ¿no? Es similar en cuanto a la etiopatogenia, es la que ustedes conocen, referente a los infartos, el más frecuente, el infarto cardíaco, ¿no? Igual que ahí, ¿ves? El más frecuente, pues, en personas de mayor edad. Así que en el corazón también la causa más frecuente es la arteriosclerosis, ¿no? Como bien sabemos, recordamos, si hay una lesión aterosclerótica en alguna arteria, por ejemplo en la aorta, eso va a ser punto de partida para que se forme un trombo, ¿no? Y ese trombo puede desprenderse y dar lugar a una embolia. Entonces vean cuántos problemas, en este caso hemodinámicos, condicionan a los problemas de infarto. Lo que hay que tener presente acá, que hay la mayor cantidad de problemas de infartos cerebrales están en relación a la obstrucción de la arteria silviana, ¿no? O cerebral médica también se le llama. Y eso se ve con frecuencia, ¿no? No creo que nadie haya dejado de ver un paciente, por ejemplo, que dice, ay, se le paró la mitad del cuerpo, una hemiplegia, ¿no? O. Eso es propio de un infarto, ¿no?
Ya dijimos donde se localiza con más frecuencia, se va a caracterizar porque hay hemiparesia, no es memia, hemiparesia, y pues trastornos sensitivos, trastornos motores, trastornos visuales, problemas del lenguaje, y no solo eso, trastornos también ya mentales, ¿no? Miren cuán complejo es esto, el sistema nervioso central, el cerebro sobre todo, ¿no? Igual que cuando hablamos en la fotografía anterior, la magnitud de la lesión, del infarto, la isquemia, va a depender de la magnitud del vaso que se ocluye. Acá tenemos, por ejemplo, una zona, un cerebro de un paciente que ha tenido este problema, una zona de espectro hemorrágico superficial, ¿no? Esto no es normal, pero es de mediano tamaño. Pese a que es de mediano tamaño, está en una zona anatómica muy comprometedora, ¿no? En la que probablemente eso ha dado lugar a la muerte de este paciente. Hablamos ahora de las hemorragias salida de sangre, ¿no? De algún vaso sanguíneo por algún motivo en el cerebro, son muy frecuentes. En este caso hablamos de las hemorragias intracraneanas, que puede ser exclusivamente del parénquima. De ahí viene la denominación de hemorragia parenquimal primaria. En la gran mayoría de casos no sabemos la causa, ¿no? De un momento a otro hacen un problema hemorrágico, un problema neurológico y descubrimos que la etiología es por una lesión vascular, ¿no? Igual que el infarto también es más frecuente en la sexta década de la vida y como ven, miren, se insiste, ¿no? Antes hablamos de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis usualmente está asociada a la hipertensión. Un paciente diabético, por ejemplo, por eso es un candidato que en algún momento puede hacer cualquiera de estos problemas, ¿no? Aparte es un problema metabólico. Pero también debemos tener presente que las hemorragias pueden deberse a trastornos propios primarios de los elementos sanguíneos, problema de la coagulación, o las otras lesiones que siempre hay que tenerlas presentes, que son las malformaciones vasculares, se llaman malformaciones arteriovenosas. El término malformación nos dice que esos vasos, pueden ser arteriales o venosos, tienen sus paredes anormales. Por ser anormales, se pueden romper por algún motivo, sin explicación, ¿no? Entonces, y eso produce una hemorragia, que como ya les digo, es sumamente grave. Miren, un ejemplo de un gran problema hemorrágico parenquimal, en este caso, pues ya bueno, es pues lógico, ¿no? Ha matado al paciente. Después tenemos otro grupo, si cabe el término, son las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Como dice la denominación sub, debajo de la aracnoides. Y esto está asociado a la rotura de los aneurismas. Igual también lesiones vasculares. Miren, las lesiones vasculares entonces condicionan a la formación de aneurismas. Ya ustedes han estudiado qué son los aneurismas. Y estos, por ser sus paredes anómalas, también se rompen, ¿no? Acá el esquemita para recordar un poco en qué sitio del polígono de Willis son más frecuentes las formaciones aneurismáticas. Ahí tienen, ¿no? En la comunicante anterior el mayor porcentaje aparentemente, pero insisto, cualquiera que sea su localización, el peligro es que esos se pueden romper, ¿no? Y hacen una hemorragia. Lo anterior era un esquema, esto ya es una pieza quirúrgica en la cual estamos viendo el polígono de Willis con una gran formación, parece un tumor acá, ¿no? Es un tumor, un quiste, una bola. Esto es un aneurisma, ¿no? Un aneurisma sacular, miren, tremenda formación aneurismática. Este paciente probablemente se ha roto este aneurisma y probablemente entró a sala de operaciones, porque eso es lo único que hay que hacer, ¿no? Diagnosticamos eso de frente. El neurocirujano tiene que entrar a tratar de cerrar donde se ha roto, ¿no? De cohibir la hemorragia. Acá le han puesto una serie de ganchitos que eso servía para clampar donde está sangrando. Pero pese a eso, este paciente pues se ha muerto, ¿no? Pero están sus órganos acá. Insistimos en los problemas hemorrágicos, las malformaciones de las cuales ya hablamos, ¿no? En las cuales, como dice acá, las malformaciones arteriovenosas son las más frecuentes.
Ahora vamos a hablar un poco también de otros términos que son el hematoma. Hematoma epidural, hematoma subdural. Hematoma, ¿qué cosa es? Hematoma es una colección de sangre. Entonces, vean, hay que tener claro eso. Uno es hemorragia, otro es hematoma. Hemorragia es salida de sangre de un vaso sanguíneo. Hematoma, colección de sangre. Y en el cerebro, en el cráneo, podemos tener dos formas que son frecuentes, el hematoma epidural y el hematoma subdural. En ambos, la causa más frecuente es el trauma. Puede ser un golpe, algún elemento contundente con que le den en la cabeza a un paciente, va a producir eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahora entre un hematoma epidural y un subdural? Epidural, encima, encima de la dura madre. Aquí está, en este lado, donde tenemos que la colección de sangre, acá se ha puesto de color rojo. ¿Por qué? Porque está asociada a la ruptura de una arteria. Entonces, es sangre arterial. Y está, como repito, encima de la dura madre, ¿no? Aquí el esquema nos está indicando que esto blanquito, esta línea blanquita sería la dura madre. En cambio, el subdural se ha puesto de color azul porque corresponde a sangre venosa, es decir, ruptura de un vaso, ¿no? Subdural, aquí está la dura madre, ¿ve? Arriba, y debajo está la colección de sangre, ¿no? La importancia de esto está en que, sobre todo para tomar alguna actitud quirúrgica, esto, por ejemplo, que está encimita, nomás va a ser más fácil, ¿no? El cirujano puede entrar por acá, hace un huequito acá, un hueco en el cráneo, y se drena esto. Acá va a ser un poco más complicado porque vamos a tener el parénquima ahí a la vista, ¿no? Y cualquier cosa que lesione eso es gravísimo, ¿no? Basta que se haya lesionado una partecita y ya eso tiene una expresión clínica significativa. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Muy bien. Vamos a recordar un poco de las malformaciones. Las malformaciones en el ser humano, pues se pueden presentar en cualquier parte, ¿no? Y en este caso, como estamos en el capítulo de neuropatología, recordaremos algo de estas alteraciones que se presentan en el sistema nervioso central. Las causas pueden ser muchas, ¿no? Problemas infecciosos, sobre todo virales, ¿no? De repente, incluso nosotros a veces como médicos podemos recetar un medicamento y si no estamos enterados, no hemos estudiado bien cómo se maneja, podemos producir también efectos teratogénicos, se llama eso, ¿no? En una mujer sobre todo gestante. Por ejemplo, una gestante que está sobre todo en las primeras semanas de la gestación donde está formando el embrión, en esa etapa le damos un medicamento que puede dañar al embrión, ya va a terminar con malformaciones, ¿no? No solamente será del sistema nervioso central, sino de muchos órganos. Las radiaciones, ¿no? Que es otro gran factor que hay que tener presente. La hipoxia, miren, que antes recordábamos, ¿no? Que también va a condicionar a eso. Y el otro grupo ya está asociado a los problemas genéticos. La mayor parte de las malformaciones son de esta naturaleza, genéticos. ¿Qué malformaciones vamos a ver ahí? Alteraciones, como dice acá, por defecto del tubo neural. De cierre, no se ha cerrado el tubo neural. Pueden ser porque falta alguna parte de un órgano, ¿no? O falta todo el órgano, agenesia. Disgenesia está el órgano, pero anormal, ¿no? O puede estar el cerebro completo, pero su corteza es anómala. A eso se llaman anomalías corticales. O ya hablamos de las anomalías vasculares, ¿no? ¿Qué alteraciones hay por defecto de cierre del tubo neural? Son varias. Una quizá la más significativa, la más prominente que llama la atención es esto que se llama la craniosquisis, en la que hay anencefalia y raquisquis. Ahora vamos a ver en qué consiste eso. La anencefalia entonces falta el cráneo y gran parte del cerebro, ¿no? La otra malformación más frecuente es la espina bífida. Esta, siendo una anomalía congénita, en muchos casos a veces hasta asintomática.
Por lo tanto, indica que no es de tanta gravedad como las otras que estamos relatando, ¿no? Incluso a veces los niños, un niño que crece normalmente hasta los 10, 11 años, no tiene nada, pueden tener su desarrollo normal, pero a esa edad de repente llama la atención que ese niño no controla sus esfínteres, urinarios sobre todo, ¿no? Entonces ya eso llama la atención a los padres. Dice, caramba, ¿qué pasa? Este chiquito ya está grande, pero no se orina. No es que él tenga problemas psicológicos, nada por el estilo, sino que probablemente puede tener una malformación congénita que está relacionada a la espina bífida, ¿no? Por supuesto, como les digo, eso siendo más frecuente es menos grave y puede solucionarse, ¿no? Después tenemos otros problemas como el mielomeningocele, ¿no? Ahora vamos a ver con un poco más de claridad los efectos de esto, ¿no? Encéfalo-cele, encéfalo, cele es salida, así como la hernia también es salida, el cele es salida, en este caso salida del encéfalo de su sitio normal, pues, ¿no? Eso se llama encéfalo-cele. Aquí está, mire, esto se llama la craneoesquisis, la que les decía que es más, ¿qué podemos decir? Puede ser demostrativa, la que puede generar incluso graves problemas en los padres de este feto, ¿no? Antaño, por ejemplo, cuando tenían un hijo con alguna malformación congénita, pues consideraban, pues, ¿no? Que es un problema de castigo divino, etcétera, ¿no? Y lógicamente, pues imagínense que los padres de este bebé, ¿no? En el cual aquí debería estar la cabeza. No hay, ¿no? No hay. Esta es la columna, aquí estaría la columna y aquí está la médula. No se ha cerrado, ¿no? Por eso este es un trastorno del cierre del neuroporo posterior. Y ha quedado abierto incluso hasta acá la cavidad torácica, ¿no? Aquí está la espalda, aquí están los glúteos, pero esto lógico es incompatible con la vida, ¿no? Estos no van a vivir pues de ninguna manera. Otro, miren, este niñito parece que tuviera dos cabezas, ¿no? Igual también esto es incompatible con la vida, ¿no? Esto es lo que se llama el encéfalo-cele, es decir, el cerebro que debería estar acá, está acá, se ha salido a esta bolsa, ¿no? Después estamos en las agenesias, dentro de los cuales vamos a encontrar algunos términos que es bueno tener presente. La microencefalia, es decir, los niños van a nacer con un pequeño cerebro, pues pequeñito, ¿no? Lógico, también eso es incompatible con la vida, o si puede vivir, ese niño va a ser pues un demente, un niño que no tiene nada de normal, ¿no? Si alguien nace con un cerebro pequeñito, micro, hay otros que pueden ser lo opuesto, ¿no? Un gran cerebro, eso se llama megaencefalia. O la hidraanencefalia, que es similar, casi parecido a lo que hemos visto en la hidrocefalia. Simplemente que acá estamos viendo que esto es congénito, ¿no? En que hay pues formación de cavidades dentro del parénquima cerebral, ¿no? Que destruye, atrofia ese parénquima. La rinencefalia es otro problema que está vinculado a los bulbos olfatorios y que se asocia a la ciclopia, ¿no? Esto, cuando recordamos esto, también nos viene a la mente lo que antaño en la historia, ¿no? La historia de los griegos, los romanos, ¿no? El cíclope, ¿no? Ese ser mitológico, que probablemente era pues uno de estos, ¿no? Después tenemos anomalías corticales. Agiria, ¿qué significa? A, sin. Girus son circunvoluciones, sin circunvoluciones. Paqui, giria. Paqui es grueso. Giria, circunvoluciones, circunvoluciones gruesas. Eso no es normal. Polimicro, pequeñitas y gran número de circunvoluciones. Todo esto son anomalías. Y la hidrocefalia, que ya hemos hablado reiteradamente. En este caso, solamente, como digo, estamos insistiendo porque es un problema congénito, ¿no?
Ahora, las malformaciones vasculares ya igual, ¿no? Dijimos que son paredes anómalas y tienen relación básicamente tanto las arterias por las venas. Estas pueden tener varios nombres, esas malformaciones, ¿no? Pueden llamarse shunts arteriovenosos, ¿no? O displasias vasculares, también tiene la denominación, ¿no? Simplemente repito que acá hay vasos anómalos, anormales, con paredes anormales, que se comunican anormalmente unos entre otros. Muy bien, entonces vamos ahora a las infecciones del sistema nervioso central. Cuando hay una infección del sistema nervioso central, podemos primeramente encontrar una infección de las meninges, se llama meningitis. Y si se compromete el parénquima cerebral, el encéfalo, se le va a llamar encefalitis. Por eso que es muy frecuente que meningoencefalitis sea un término utilizado, porque se comprometen ambos. Quizá por razones didácticas, ahora acá yo les explico como si fueran diferentes unos a otros, pero no es así, ¿no? En ambos va a ser igual, ¿no? La vía de ingreso puede tener varias formas de cómo los gérmenes llegan al sistema nervioso central. Uno por vía sanguínea, ¿no? Una infección en alguna parte del cuerpo que no es tratada adecuadamente, los gérmenes ingresan a la sangre y de frente llegan al cerebro, pues, ¿no? Implantación directa, un acto quirúrgico, por ejemplo, que se realiza en el cráneo, puede tener lugar a que se agreguen gérmenes, ¿no? Entonces, en forma directa se están metiendo los gérmenes ahí. Por vecindad, es otra forma de cómo pueden llevar los gérmenes. Ejemplo, los niños son candidatos o pacientes o personas que son frecuentemente afectados en el aparato respiratorio superior, ¿no? Llámese la faringe, laringe, los oídos, ¿no? Las otitis, por ejemplo, son frecuentes. Y las otitis a veces son difíciles de tratar en los niños. Si eso no se trata, ¿no? Y va avanzando, el oído, como ustedes bien saben, está justo en la vecindad con la caja craneana, en el cráneo, ¿no? Con el cerebro. Entonces, por vecindad pueden entrar los gérmenes a través de ahí. Y por último, hay una forma en que hay ciertos, en este caso es prácticamente un solo agente que se diferencia del resto, que viaja a través de los nervios periféricos. Es un virus que produce la rabia. Felizmente la rabia hoy día no nos aqueja tanto, pero no significa que no haya, ¿no? En cualquier momento a veces se aparece, ¿no? Y como ven, puede producir entonces un problema severo neurológico. Les decía entonces que la infección de las meninges la llamaremos meningitis. Pueden tener una forma igual que los problemas infecciosos, pueden tener un estadio agudo, un estadio crónico o un estadio intermedio que acá se le ha denominado meningitis linfocítica aguda, ¿no? Como ven, dice leptomeningitis aguda purulenta. Claro, la aguda siempre igual que la inflamación, ¿no? Inflamación genérica que ustedes han estudiado en patología en general. La forma aguda se caracteriza por la presencia de leucocitos polimorfonucleares. Esos forman la pus, ¿no? Pus son leucocitos degenerados, muertos, que han acudido ahí a defendernos. En cambio, en la forma crónica, ya que pasa más tiempo, es infiltrado inflamatorio mononuclear, linfocitos, monocitos, macrófagos. Y se asocia luego a la fibrosis. Y quizás un estadio final de una inflamación crónica es la calcificación, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a ocurrir en un problema de meningitis, si es que no se trata, por ejemplo, adecuadamente. La meningitis purulenta, ya sabemos por qué le llamamos así, la gran mayoría tiene su etiología bacteriana, ¿no? Los estreptococos, que son los gérmenes más agresivos que pueden producir eso. Y al producirse una reacción inflamatoria en la meninges, pues va a haber pues edema, congestión, ¿no? Y la presencia de la pus, eso es lo que caracteriza. Clínicamente es como todo problema infeccioso, ¿no? Fiebre, escalofrío, en este caso quizás se agregará con más prominencia la cefalea, ¿no?
y un dato que nos va a ser de gran ayuda clínica en el diagnóstico. Esto es lo que dice rigidez de nuca. Normalmente cuando una persona o un paciente, pues en este caso, está echado en una mesa, le levantamos la cabeza, se levanta suavemente, ¿no? Pero cuando hay meningitis, no se puede levantar, eso se llama rigidez de nuca. Eso es bastante significativo entonces en el diagnóstico de una meningitis. La ventaja de que cuando tenemos un paciente con meningitis, tenemos a la mano para poder hacer el diagnóstico un elemento que ya lo hemos estudiado antes, que es el líquido cefalorraquídeo. Hacemos una punción lumbar, obtenemos el líquido y en ese líquido podemos estudiar todo lo que queremos, ¿no? Podemos hacer un estudio microbiológico, hacer un cultivo, hacer una coloración de Gram, investigar hongos, es decir, lo que uno está pensando, porque no es cuestión también, pues hágale todo esto, ¿no? Sino ya le digo que todo se hace en función a lo que tiene el paciente. Y de esa manera llegamos al diagnóstico. Esta es la forma intermedia que se asocia usualmente a las infecciones virales. Hoy día que nosotros estamos en la época de los virus, ¿no? Virus por todas partes, antes no había tanto virus, ¿no? Su comportamiento clínico es similar casi a la forma aguda, pero con menor gravedad, ¿no? Y la forma, aquí tenemos el ejemplo de una meningitis aguda, ¿no? Aquí está, miren, el cerebro, no se ve bien las circunvoluciones porque está cubierto las meninges de un exudado blanquecino que acá se ve que está saliendo, ¿no? Hay zonas hemorrágicas. Esto es la pus, meningitis purulenta. Esto lo van a ver también en sus prácticas, en la que tienen las meninges muy congestionadas, los vasos llenos de matías, con un infiltrado inflamatorio. Si es una forma aguda, será pues básicamente leucocitos polimorfonucleares. En la forma crónica, será mononucleares. La meningitis crónica, entonces, también puede ser el paso posterior de una meningitis aguda no tratada, ¿no? Pero se asocia a determinadas enfermedades que hay que tenerlas presentes, sobre todo en nuestro medio, como son la tuberculosis y este hongo, ¿no? El criptococo. Hoy día nosotros estamos viviendo la época del SIDA, ¿no es cierto? Los pacientes idosos tienen como agente infeccioso secundario al criptococo, es decir, se mueren de una torulosis generalizada. ¿Y cómo vamos el diagnóstico? Es fácil, pues, ¿no? Si estoy pensando en una meningitis y tengo el cuadro clínico de ser un paciente sidoso, por ejemplo, en ese líquido cefalorraquídeo investigar esto, si hay criptococos. Y es fácil, se hace un estudio que se llama la tinta china, quizá lo hayan hecho ustedes, y se hace el diagnóstico, sencillo, ¿no? Acá ya le dije, la macroscopía va a estar asociada a la inflamación crónica, ¿no? Por eso se engruesa, hay fibrosis. La clínica, muy parecida a la forma aguda, con la diferencia que pues será de mayor tiempo de evolución, y el líquido cefalorraquídeo que siempre nos va a servir de ayuda. Ya les dije, ¿no? Que ahí podemos hacer muchas cosas, podemos investigar la proteína, la glucosa, como en este caso, por ejemplo, tienden a disminuir. Ahora, las infecciones parenquimales se llamarán pues encefalitis, ¿no? Entre lo cual tenemos los abscesos, la tuberculosis, la encefalitis viral y las encefalopatías espongiformes. Los abscesos, ¿qué cosa es un absceso? Absceso simplemente es una colección de pus, y en este caso una colección de pus del cerebro. La mayor parte son de origen bacteriano, ¿no? Que se pueden, ya hemos revisado cómo pueden llevar esos agentes infecciosos ahí al cerebro, ¿no? Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Esa es la característica de estos abscesos, ¿no? La tuberculosis, como les dije, una enfermedad que siempre hay que tenerla presente en nuestro medio, puede producir entonces lesiones parenquimales cerebrales, ¿no? Ya le dije el SIDA, en la criptococosis o la toxoplasmosis es otra infección secundaria asociada a los pacientes idosos, ¿no? Y hay una característica de la tuberculosis que en algunos casos puede producir, ustedes saben que la tuberculosis, ¿qué cosa produce? Lesiones granulomatosas, ¿no? Tuberculoides. En el cerebro puede producir una especie de tumores, entonces el paciente puede darnos la impresión de que tiene un tumor cerebral.
Por eso, cuando tenemos un paciente que tiene un tumor cerebral, de acuerdo a la clínica, nunca hay que descartar que no vaya a ser que sea una tuberculosis, un tuberculoma se llama por eso, ¿no? Porque es diferente el tratamiento. Si diagnosticamos una tuberculosis, a ese no le vamos a operar, pues, ¿qué vamos a hacer? Una tuberculosis no se opera. En cambio, si es un tumor maligno, claro, hay que sacarlo, ¿no? Y las encefalitis virales, ¿no? Que también van a ser muy parecidas en cuanto a las bacterianas, pueden estar localizadas o generalizadas, ¿no? Y va a depender pues del agente etiológico que está originándolo, ¿no? Quizás el diagnóstico va a ser un poco más difícil porque, por ejemplo, si hacemos un cultivo de líquidos no va a salir nada, pues porque los virus no se cultivan. Pero en algunos casos podemos ver cuerpos de inclusión, como dice acá. Por ejemplo, el corpúsculo de Negri en la rabia, eso es característico, ¿no? Típico para hacer el diagnóstico de rabia. Y por último, las encefalopatías espongiformes. Ese término de espongiforme lo vamos a asociar a un... ¿Por qué se llama espongiforme? Esa palabra espongiforme nos recuerda a algo que usamos en nuestra casa, las esponjas, ¿no? No solo en nuestra casa, en cualquier sitio, ¿no? Una esponja. ¿Quién no ha usado una esponja? Una blandita que tiene como huequitos. Algo parecido ocurre en el cerebro. Por eso se llama encefalopatía espongiforme. Y se asocia a una enfermedad que se llama de Creutzfeldt-Jakob o enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad, felizmente, ahora ya no vemos, no escuchamos, no hay presentación últimamente, pero hubo una época en que hubo mucho temor de esto y se asociaba al consumo de la carne de vacuno. Por eso hubo un año, hace muchos años, en que los argentinos se iban a pique, porque nadie quería comprar su carne en Europa, porque decían, no, por ahí está iniciándose la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Pero después se demostró que no era así. Y ya no hay tanta incidencia, pero debemos tenerla presente. Ahora, esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tiene como agente etiológico unas proteínas, no son bacterias, virus, hongos, no, sino unas proteínas anormales que se llaman priones, ¿no? Esas proteínas son proteínas modificadas, ¿no? Que normalmente están en el sistema nervioso central de los mamíferos. ¿Ve? Como te decía, había relación con los mamíferos, ¿no? Ahí está, este es el típico cuadro histológico de una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en la cual ustedes ven, pues no, la esponja, ahí está, los huequitos, que este es un corte de cerebro, en la cual estamos viendo, por ejemplo, acá estas neuronas que tienen como unas vacuolas en la periferia, lo mismo acá las células gliales también tienen eso, ¿no? Y esponjas, cavidades de diversos tamaños. Bueno, ahora vamos a recordar un poco de las enfermedades de la mielina. Al comienzo yo les dije, ¿no? Que en el sistema nervioso central quien produce la mielina son los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, en los nervios, son las células de Schwann. ¿Cuál es la función de la mielina? La función de la mielina es fundamental en la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Si hay algún trastorno de eso, pues se va a ver reflejado en severos trastornos, por ejemplo, de la motricidad, ¿no? Entonces ese paciente no va a poder mover, no va a poder caminar bien, etc. Cuando se producen las enfermedades desmielinizantes, entonces los cuadros neurológicos son severísimos, ¿no? Ejemplo, la esclerosis múltiple, las leucodistrofias, en la que el problema es metabólico, la formación de la mielina. La esclerosis múltiple es una enfermedad inmunológica, ¿no? Como tal está relacionado a los linfocitos, en este caso T, y que su nombre dice esclerosis múltiple, es decir, hay múltiples placas en cualquier parte del cerebro, placas blanquecinas. Eso da lugar entonces a trastornos motores, sensitivos, problemas emocionales y hasta mentales también. Esto para recordar lo que al comienzo también les dije, cuando hablábamos de la mielina, ¿no? La mielina hace de que nosotros podamos diferenciar bien
la sustancia gris, que acá la vemos, y la sustancia blanca, ¿no? Toda esta zona vemos acá blanco, así debe ser, pues por eso la sustancia blanca. Pero miren acá, desapareció esa parte. Esto debe ser blanco, pero acá está gris, ¿no? Como esto. Esto es una especie de placa y esto es una expresión morfológica de un trastorno de la formación de la mielina. Entonces, pero esto va a tener pues una expresión clínica muy significativa en el paciente, ¿no? Y las leucodistrofias simplemente son leuco, ¿por qué? Porque se ven placas blancas, leuco blanco. Distrofia es que el desarrollo de ese tejido ha dado lugar a que se formen placas blanquecinas, ¿no? En la que tiene que ver la mielina. Estas enfermedades son pues en gran parte de tipo hereditario, ¿no? Felizmente en nuestro medio no están tanto con tanta incidencia, pero hay, ¿no? A diferencia o en comparación a otras latitudes, ¿no? Aquí hay clínicamente, pues hay la pérdida simétrica de la mielina, da lugar a severos problemas, sobre todo de atrofia cerebral, que al final termina en un paciente demente, ¿no? Simplemente para recordar que este problema hereditario está relacionado a determinados cromosomas, ¿no? Que producen trastornos metabólicos definidos. Miren esto, cómo se puede ver nítidamente, ¿no? Que un cerebro que nos llama la atención. Vemos bien la diferencia entre gris y blanco, casi no, ¿no? Muy poco. Miren, la sustancia gris que debería estar en la periferia, bueno, se ve un poco gris, pero la blanca, delgadita, y casi no se ve, ¿no? Además, hay una dilatación de las cavidades ventriculares. Eso hace que todo este parenta atrófico, ese paciente debe estar demente. Ahora vamos a las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, que tienen que ver con un problema degenerativo de las neuronas, ¿no? Entre las cuales estamos viendo la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica. De estas, las más frecuentes y que vamos a revisar un poco con más insistencia son las dos primeras, ¿no? El Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer, ustedes tienen para esto un seminario, que muchos deben haberlo hecho ya, en el cual me imagino que han tratado con más detalle, ¿no? Todo lo que está escrito acá, ¿no? Pacientes ya de mayor edad, y que se asocia fundamentalmente a una demencia senil, ¿no? Este problema está muy vinculado a grupos familiares, ¿no? Usualmente cuando un paciente tiene problemas de Alzheimer, si hacemos una investigación de su árbol genealógico, probablemente hay muchos de sus antecesores también han tenido, ¿no? Por eso tiene relación entonces con el aspecto genético. Ahora, ¿qué cosas se han encontrado en esos pacientes? Existen varias cosas que se han encontrado. Hay formación de una sustancia amiloide que se puede localizar en diversas partes del encéfalo. Y hay una proteína que se llama la proteína tau, que tiene que ver con los axones, que es anormal y produce un trastorno, entonces, neurológico de esta naturaleza, ¿no? Siempre va a estar comenzando con un problema de memoria, ¿no? Miren el cerebro de un paciente con Alzheimer. Este paciente estaba ya totalmente demente, ¿no? Al final, miren cómo termina un paciente con Alzheimer. El Parkinson ya es un problema de tipo motor, asociado a los movimientos, pero no solamente en neurología o en neuropatología, es un solo síntoma, ¿no? Siempre se asocia a muchos otros, pero en este caso el predominante es el problema motor. Por eso que el paciente está rígido, tiene problemas para caminar, como dice acá, por ejemplo, una facies inexpresiva, ¿no? No puede caminar, o hay un temblor en sus movimientos. ¿Y en qué caso se presenta? Hay múltiples causas que pueden originar, que hasta ahora todavía no están bien claras, ¿no? Problemas degenerativos, traumatismos, drogas, encefalitis, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, o llamada también parkinsonismo idiopático, parálisis agitante, que ya hemos repasado algo, en la que dice que hay una degeneración de la neurona, ¿no? Como dice acá. También, pues, igual los problemas genéticos tienen que ver mucho, se asocian también a problemas, toxinas ambientales.
El gran problema hasta ahora del Alzheimer y del Parkinson es que todavía no podemos tratarlo. ¿Qué se hace cuando hacemos un diagnóstico? Es lo único que le hace el neurólogo, el médico, es tratamiento sintomático, ¿no? En un paciente parkinsoniano, por ejemplo, porque tiene mucho movimiento, está temblando, se le tiembla todo, no puede comer, no puede hacerse sus actos que individualmente hacía, le damos un medicamento que va a disminuir esos movimientos. Pero ¿qué le ocurre al paciente? Se queda como un robot, ¿no? Y eso no es nada bueno. Miren cuántos problemas, ¿no? Por eso que hasta ahora, lamentablemente, todavía no tenemos la curación de estas enfermedades. Ahora vamos a estudiar un poquito del sistema nervioso periférico. En este caso, cuando hay un compromiso de los nervios periféricos, se llaman neuropatías. Una neuropatía a mí no me dice nada, simplemente me está diciendo que hay algún problema en algún nervio periférico. Y como dice acá, puede ser parenquimal, puede ser intersticial, ¿no? Las parenquimales, una de las más frecuentes, por ejemplo, es la polineuropatía diabética, ¿no? El diabético va a tener problemas de neuropatía. Es uno de los signos bastante característicos del diabético, ¿no? En cambio, las formas intersticiales son menos graves. Está asociada usualmente a compresión de algún nervio, ¿no? Por algún motivo. La polineuropatía no solamente es la diabetes, existen varias, ¿no? La difteria, las drogas, ingesta de arsénico, se pueden producir polineuropatías o incluso hasta deficiencia de la vitamina B, ¿no? Como ven, la diabetes es la que hay que tener presente básicamente en esto, ¿no? Usualmente en las polineuropatías lo que vamos a encontrar es problema de degeneración axonal y desmielinización, lo cual nos hace suponer que las células de Schwann, por eso dice degeneración primaria de las células de Schwann, son las que están comprometidas. En cambio, la neuropatía intersticial, ¿qué cosa va a ser comprometido? Es el intersticio, pues por eso dice intersticio. ¿Y cuál es el intersticio de un nervio? Eso también tenemos que recordar lo normal. Pues un nervio, ¿cómo está constituido? Un nervio está constituido por los axones de las neuronas, rodeado por las células de Schwann, pero no es un solo axón, sino son varios. Entre axón y axón, rodeada por células de Schwann, existen tejido fibroconjuntivo. Ese es el intersticio, es el que se compromete dando la neuropatía intersticial. Eso es menos grave, ya les decía, que la otra forma, ¿no? Neuritis simplemente nos dice que es un problema inflamatorio de los nervios. Dentro de ellos hay varios que hay que tener presente. Uno es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El Guillain-Barré, quizás ustedes han estado también ahora al tanto, no hace mucho, casi antes de la pandemia o al inicio de la pandemia, estaban asustados acá, ¿no? En el Perú estaban, que el Guillain-Barré, que la epidemia, y algunos entendían, daban a entender que el Guillain-Barré era por primera vez que se no, el Guillain-Barré, esto tiene desde que el hombre creo es hombre, ¿no? Es un problema, ahora sabemos que es un problema inmunológico, una enfermedad inmunitaria. Y tiene también pues varias causas. Ahora, por ejemplo, vamos a nuestra realidad ahorita. Deben haber ustedes estado al tanto. Por ejemplo, ahorita no están las noticias, nos están informando que muchos pacientes que han recibido la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer, que muchos dicen que esa es la mejor, no es así tampoco, están haciendo problemas de Guillain-Barré, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la vacuna pues es un elemento que va a actuar en el sistema inmunológico y por eso que de repente, ¿cómo sabemos que un paciente tiene esa tendencia? Le ponen la vacuna, sea Pfizer, sea Sinopharm, sea lo que sea, hacen un problema de Guillain-Barré, ¿no? El Guillain-Barré se caracteriza porque hay una paresia de la cara, ¿no? De la cara. Pero felizmente que eso se recupera, ¿no? Mediante rehabilitación y no, en la gran mayoría de casos no quedan secuelas. Pero hay otra enfermedad
que tiene relación con la neuritis, como es la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que es producida por un tipo de Mycobacterium, así como la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es producida por Mycobacterium tuberculosis. En cambio, la lepra es producida por el Mycobacterium leprae. Felizmente, hoy día la lepra también ya hemos aprendido a controlarlo, a tratarlo, por eso que no es mayor problema, ¿no? Antaño la lepra era un gravísimo problema, ¿no? Yo pienso, yo no he vivido esas épocas en las que la lepra probablemente ha sido igual que el SIDA o ha sido igual ahorita que la COVID. A los pacientes leprosos lo mandaban más lejos posible, que no entre a la casa, que no entre a ninguna parte. Por eso, hasta ahora todavía existen, en la selva, acá en el Perú, había un sitio a los que le llamaron los leprosorios. Y en la selva se hizo un leprosorio a donde los enviaban a los leprosos, que le hacían el diagnóstico en esa época. Entonces, cuanto más lejos, mejor, ¿no? Claro, lamentablemente en esa época pues no sabíamos quién lo producía y no sabíamos cómo tratarlo. En cambio, hoy día ya no. Pero la lepra se caracteriza porque produce lesiones de esta naturaleza. Neuritis, deforma la cara. Hoy día ya no vemos eso, ¿no? Ahora, la neuritis puede ser también por problemas inflamatorios de un tejido adyacente por donde está el nervio, pues. Muy bien, entonces llegamos ahora a la parte que es quizás un poquito la más complicada, daría la impresión que es la más difícil, se refiere a los tumores del sistema nervioso central, porque cuando hablamos de tumores en general del sistema nervioso central son tantos que es muy difícil que alguien pueda tener presente en la memoria la cantidad de tumores que hay acá. Ahora, como vamos a ver. Pero por lo menos ustedes tienen que saber cuáles son los tumores más frecuentes, dónde se presentan y qué ocurre, ¿no? Estas neoplasias pueden ser en cualquier parte, pueden estar presentes en cualquier parte, ¿no? Cerebro, médula espinal, meninges. En cuanto a la causa, no sabemos hasta ahora todavía así definitivamente. Lo que sí, siempre está de por medio el problema genético, siempre están los genes. Los tumores cerebrales tienen características únicas, como dice acá, a diferencia de otros tumores de otros órganos. La primera es que a veces la distinción entre benigno y maligno es difícil. Porque puede ser que un tumor, por ejemplo, el neurocirujano estirpe un tumorcito, un pedacito, le saca una biopsia, le hacemos el estudio histológico y vemos que la histología de ese tumor es un tumor benigno. Ah, caramba, qué suerte, no es nada de malo, no es cáncer. Pero siendo benigno, ese paciente al poco tiempo se muere. ¿Por qué? Porque su localización hace de que el compromiso sea gravísimo, siendo un tumor benigno. O a veces, al revés, que vemos un tumor morfológicamente agresivo, maligno, y decimos, uy, caramba, que no creo que pueda resistir tanto tiempo. Sin embargo, pacientes también hasta se recuperan, ¿no? Por eso en medicina, pues, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y la otra característica es que siendo un tumor maligno, no dan casi metástasis. Se describen casos de metástasis, pero no es lo usual. A diferencia de otros tumores malignos, un cáncer de estómago, por ejemplo, un cáncer de pulmón, eso van a dar metástasis al hueso, a los pulmones, al cerebro, ¿no? En cambio, el tumor primario cerebral, usualmente, en la gran mayoría, no da metástasis. Ejemplos ya de esos tumores, miren, acá tenemos un tumor que está en esta zona central, miren, por ejemplo, supongamos que este sea un tumor benigno, pero miren cómo ya está deformando ya los ventrículos laterales, ya probablemente está atrofiando esto, y si esto decimos que es tumor benigno, qué bien, ¿no? Porque está en una zona donde en cualquier momentito afecta el centro cardiorrespiratorio y el paciente se muere.
¿no? Siendo un tumor benigno. Lo que les decía al comienzo, ¿no? Los tumores son tantos, tan complejos, y cada uno de esos tumores tiene sus subclasificaciones. Pero reiterando lo que les decía, por lo menos ustedes tienen que saber los tumores, cuáles son los tumores más frecuentes en el cerebro, en la caja craneana. El tumor más frecuente son los que se originan en los astrocitos. Eso se llaman astrocitomas. Bueno, estos como ven ustedes, miren cuántos tipos podemos, astrocitomas, santoastrocitomas, astrocitoma pleomorfo, etcétera, 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 ¿no? Tantos nombres que se pueden graduar también. Después, las otras células que van a dar lugar a los otros tumores son las células oligodendrogliales, los oligodendrogliomas. Esos son, diríamos, los más frecuentes en el sistema nervioso central. Ahora, cuando hay un tumor, creo que acá todavía teníamos otro, espérense, simplemente para que tengan una idea. Miren, hay tumores del epéndimo, tumores de los plexos coroideos, tumores mixtos, tumores de la glándula pineal, tumores embrionarios. Eso es en el sistema nervioso central. Y los nervios craneanos van a tener el tumor que es más frecuente, que se llama el schwannoma. Las células de Schwann estaban ahí, ¿no? Y otro tumor que también es bastante frecuente son los que se originan en las meninges, los meningiomas, con sus diversos tipos. Bueno, cuando hay un tumor hay que tener presente, intracraneano, hay que tener presente esto. Va a producir compresión, su crecimiento va a hacer que infiltren otras estructuras y que va a dar lugar a una ocupación de un espacio en el cráneo. Ya les dijimos, ¿no? Que ya no, ¿a dónde crecerá? Ya va a haber edema, ya va a haber hipertensión endocraneana. Al final el paciente se va a morir, ¿no? Por todas esas cosas. Otro ejemplo, ¿no? Miren un tumor pequeño, acá está blanquito, ¿no? Pero miren cuánto ha producido atrofia del parénquima, dilatación de los ventrículos. En este cuadrito resumimos, en 10 grandes grupos ha resumido la Organización Mundial de la Salud de los tumores cerebrales. Y cada uno de estos grupos tiene, un sinnúmero de subclasificaciones, ¿no? Para que vean qué tan complejos son estos, que hay un grupo de tumores que no se ha podido clasificar en ninguno de estos grupos. Entonces han agregado un grupo que se llama tumores no clasificados, ¿no? Ejemplos de estos tumores, el que más frecuente les decía el astrocitoma, acá está el tumor, pues, como está en la corteza, en la periferia, el tratamiento quirúrgico puede ser fácil, ¿no? Extirpar todo esto de acá. En cambio, esto que va a ser fácil, ¿no? Que esto está casi en la base del cráneo, miren, da la impresión que esto fuera un tumor benigno, ¿no? Bien delimitado, parece de aspecto hemorrágico, ¿no? Es un típico astrocitoma, donde deberíamos ver pues todo lo que hemos visto al comienzo, ¿no? La glía, los oligodendrocitos, pero acá está totalmente distorsionado, ¿no? Otro tumor de gran tamaño también, ¿no? Con gran compromiso del parénquima cerebral. Acá otro tumorcito ya no es de gran tamaño, sino parece una cucarachita acá, ¿no? Miren, ¿ve? Justo en el tronco. Esto, si fuera benigno, es realmente maligno, porque está en un sitio donde no podemos hacer nada. Es el problema. Esto quienes han hecho práctica habrán visto, ¿no? El tumor, el astrocitoma grado 5 llamado glioblastoma multiforme, ¿no? Otro ejemplo de otro tumor también de gran magnitud. Esto simplemente para que recuerden, vean pues que no solamente el parénquima, sino también el glioepitelio. Esto donde se formaba el líquido cefalorraquídeo. Aquí lo que pasa es que han formado gran número de papilas, ¿no? A eso se llama papiloma de plexos coroideos. En el niño también hay tumores cerebrales malignos, agresivos. Este es un ejemplo de esto, ¿no? Por supuesto que en un niño, en un recién nacido, quizás de pocos años de vida,
siempre lo más frecuente va a ser tumores de tejido embrionario, ¿no? Y en el cerebro se llaman, por ejemplo, los neuroblastomas. Bueno, ya en algo repasábamos en antes, los tumores de los nervios craneanos, ¿no? Les decía que el más frecuente es el schwannoma, y el otro que le sigue en frecuencia es el neurofibroma, ya porque dijimos que el intersticio de los nervios tiene tejido fibroso, de ahí viene entonces el término de neurofibroma. Simplemente para recordar eso, ¿no? El nervio, lo que les decía, ¿no? Aquí miren cómo un nervio periférico está constituido. Aquí el axón rodeado de las células de Schwann, otro axón que también está igualito, pero entre esos está este tejido fibroso. Entonces de ahí puede proliferar el tejido fibroconjuntivo dando lugar al neurofibroma, ¿no? Que acá se ve esto de azulito, sería el tejido conjuntivo. Entonces ahí está el epineuro, endoneuro, etcétera, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Típico ejemplo de un schwannoma, ¿eh? Un tumor benigno, bien delimitado y que muestra un aspecto nodular, ¿no? Y lo que también ya hablábamos, que otro tumor que es de frecuente presentación, los meningiomas, con diversas variedades, ¿no? Los meningiomas. La ventaja del meningioma es porque como están localizados en la superficie del encéfalo, ya que están cubriendo pues el encéfalo, va a ser fácil de tratarse, ¿no? Los meningiomas. Un aspecto histológico de un típico meningioma. Bueno, acá también otro tumorcito que está localizado, miren, en el cerebelo, ¿no ve? Aquí también, ¿no? También muy comprometedor. Muy bien, entonces, habiendo terminado, si tienen alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta o alguien quiere agregar algo? Todo claro, doctor. Muy bien, si eso es así, chicos, entonces ya solamente tenemos una semana más. Aprovecho, como ya lo he hecho con todos ustedes, solamente de ustedes depende de que aprueben el examen. Espero de que estudien y sus notas sean aprobatorias, así como la gran mayoría obtuvo buenas notas en el segundo examen. Muy bien, suerte chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Disculpe, no se olvide de parar la grabación, por favor.